Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente el profe que juega en la clase de fracciones y números mixtos. Bueno, para comenzar vamos a comprender el concepto de fracción propia, fracción impropia, número mixto. Para ello vamos a retroceder un poquitito los conocimientos y acordémonos que una fracción es propia cuando el numerador, es decir, el número que está arriba, es menor que el denominador. Su representación gráfica sería algo así. Es cuando la parte que utilizamos es menor que un entero. Por su parte, tenemos la fracción impropia, que por el contrario es distinta de la impropia. Se necesita más de un entero. Ejemplo de ello es 3 medios. Su representación gráfica para 3 medios va a involucrar tomar como referencia el denominador. El denominador me está diciendo que necesito un entero dividido en dos trozos, pero debo seleccionar 3 de ellos. Como no tengo los suficientes trozos, debo crear otro entero también dividido en dos, pero seleccionar el trozo que me falta. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos un medio para el caso de las fracciones propias y 3 medios para el caso de las fracciones impropias. Recordando el concepto, una fracción es propia cuando su numerador es menor que el denominador, y las fracciones impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador, por tanto se necesita más de un entero para poder representar esa fracción. Sabido esto, nos vamos a comprender la segunda fracción, que es la fracción impropia. Esa fracción impropia también la vamos a poder representar como un número mixto. Es decir, esos 3 medios también lo podemos expresar como un número mixto. ¿Cómo se hace el número mixto? ¿Ya? Antes de pasar a realizar los cálculos y las representaciones, vamos a comprender el concepto de número mixto. Un número mixto es aquel que está compuesto por una parte entera y una parte fraccionaria, de modo de fracción propia. Es decir, necesitamos un número entero y una parte fraccionaria. Ese número entero y esa parte fraccionaria, que siempre, para el caso de los números mixtos, va a ser una fracción propia. Es decir, su numerador será menor que su denominador. Comprendido esto, nos vamos a las representaciones gráficas. ¿Cómo yo puedo representar una fracción impropia como número mixto? Es decir, tomamos este 2/3 que tenemos acá y nos fijamos en el numerador. El numerador me dice que debo realizar enteros divididos en dos trozos. Y el denominador me está señalando que debo pintar 3 trozos. Como no es posible, yo voy a pintar 2 trozos. Como me faltó un trozo, voy a dibujar otro. Es decir, ahí está el otro. Recordémonos que las fracciones tienen la particularidad de estar divididas siempre en trozos iguales, nunca en trozos distintos, para que no pierda la lógica de una fracción, de estar dividido en trozos iguales. Por tanto, nosotros nos vamos a pintar el trozo que falta. Como llevo
un trozo, dos trozos, tres trozos. Ahí tengo tres trozos pintados de enteros que están divididos en dos. Lo importante ahora es cómo yo eso lo represento en formato de número mixto. Para ello voy a contar los trozos completos que pinté y del trocito que me quedó voy a indicar cuántos pinté y en cuánto estaba dividido. Si ustedes se fijan, ese número nunca va a cambiar. Este entero siempre estuvo dividido en dos trozos y este entero también estuvo dividido en dos trozos, solamente que en este pinté esos trocitos y me sobró uno. Por eso esto es el entero más un medio. Leído se un entero, un medio. Esto es una fracción mixta o número mixto. Está compuesta por una parte entera, y esto que es una parte fraccionaria. La parte fraccionaria. Lo importante de esto es que esta parte fraccionaria siempre será una fracción propia. Siempre será propia. ¿Mm? Ok. Vámonos a unos pequeños ejemplos. Nos vamos a fijar en las imágenes que tenemos ahí. Y en esas imágenes tenemos algunas definiciones, algunos ejemplos. Y lo vamos a revisar a continuación. Mientras yo me dispongo a borrar aquí, nosotros vamos a ver de qué se trata cada uno de los ejemplos ahí, cómo llegamos a esos ejemplos. Bueno, nos disponemos a realizar este ejemplo. En este ejemplo vamos a ubicar los números mixtos en una recta numérica. Nosotros tomamos una recta numérica cualquiera. Siempre partimos por el 0 y el número que va acá va a depender del número mixto que me estén pidiendo representar. A modo de ejemplo, yo voy a decir que quiero representar o ubicar 4 enteros, un tercio en esta recta numérica. Para ello, a lo que me voy a fijar es cuántos enteros necesito como primeramente y luego esa fracción que me queda me hace obligatoriamente necesitar otro entero más. Por tanto, yo necesito 4 más otro entero, es decir, esa recta numérica debería estar dividida en 5 enteros, o sea, vamos a dividirla en 5 enteros. 4 enteros, un tercio vamos a representar acá. Vamos a representar 4 enteros, un tercio. Y les recuerdo que nuestro límite entonces va a ser 5 enteros. Porque necesito 4 enteros para poder representar eso que está ahí. Y necesito otro más para eso que está ahí. Un entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros y por último 5 enteros. Lo importante es que los enteros y cada espacio entre los enteros, cada espacio que hay ahí, está dividido en trozos iguales. ¿Qué significa que esté dividido en trocitos iguales? El denominador es el que indica en cuánto debo dividir cada trozo. Es decir, voy a dividir en 3, voy a dividir en 3 trozos, en 3 trocitos, 3 trocitos y 3 trocitos. El número 4, que es la parte entera, me está dando una instrucción. Y esa instrucción es que debo marcar 4 enteros. Es decir, ahí está, 4 enteros. Y la otra fracción propia, que es esta que está aquí, me está indicando que debo marcar un tercio, es decir, un espacio de 3 de la fracción que continúa. Por tanto, yo lo que hago es
marco 1/3. Y finalmente la fracción 4 enteros 1/3 se encuentra en esa posición. 4 enteros 1/3. Vamos a otro ejemplo con dibujos. Vamos a hacer el segundo ejemplo con los dibujitos de unas pizzas. En el segundo ejemplo aparece 2 enteros 3/5. Lo vamos a representar con figuras, con pizzas. Me está diciendo que necesito unas pizzas. Lo importante es que este número que está acá me está indicando que necesito 2 pizzas completitas. Por tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dibujar 2 pizzas completitas. Ahí está la otra pizza. Pero tengo una fracción que es esa que está al lado, que es la fracción propia, que es esta fracción. Me está diciendo que necesito otra más para poder representar ese trocito de fracción. Por tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dibujar otra más. Ahí tengo. Cada una de esas fracciones, de esas piezas que están ahí, tienen que estar divididas en trozos iguales. ¿Y en cuántos trozos debo dividir? Recordemos que nuestro denominador es el que indica las partes en que debo dividir ese entero. Y esto me está diciendo que debo dividir en 5. Por tanto, yo voy a dividir en 5 trozos. 5 trozos iguales. 5 trozos iguales. 5 trozos iguales. Ahora lo importante. ¿Cuántos enteros completitos debo pintar? 2. Y lo voy a pintar completamente. Es decir, lo necesito completamente pintado. Completamente pintado. Y el último entero, ¿cuántos debo pintar? La instrucción me la va a dar mi numerador. Ese es el numerador. O sea, me dice que debo pintar 3 trozos de 5. O sea, 3/5. Para ello, pinto 3/5. 1, 2 y 3/5. ¿Cómo se representa el número mixto de esa fracción? Colocando cuántos enteros pinté completos y cuántos trozos pinté de la última pieza. Estos dos enteros que están ahí se adicionan, es decir, hay 2 enteros y 3/5. Esa es la forma correcta de representar fracciones mixtas o números mixtos a partir de dibujos, imágenes o a partir de el símbolo, que es la misma fracción. Vámonos con el último ejemplo, con vasitos. Vamos a ver de qué trata esto. Vamos a dibujar unos vasitos. No van a ser los mismos de la imagen solamente es para guiarnos. Y vamos a representar la fracción. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a dibujar otro más para que sea distinta. Y vamos a pintar uno de ellos completo, otro de ellos completito, otro de ellos completito. Vamos a ver. Primero debemos saber cuántos de ellos pintamos completos, es decir, pintamos ese y este. Están pintados completos. Por tanto, yo tengo 3 enteros. Y en el último, miren lo que voy a hacer. Lo dividí en 3 trozos iguales. Y voy a pintar
uno de ellos. Es decir, esta fracción debe tener un denominador, es decir, el número que va abajo en una fracción, es la fracción que me falta acá. Aquí abajo debe ir un número, que el denominador debe responder a la cantidad en que se dividió cada entero. Y recordemos que hay un vasito que nos está dando una pista, que es este vasito. Este vasito nos está diciendo que se dividió en 3 trozos iguales. Por tanto, todos los otros vasitos también debiesen estar divididos en 3 trozos iguales. Aunque no estén marcados, vamos a asumir que sí están divididos en 3 trozos iguales. Por tanto, el número que corresponde acá abajo es el 3. Y de la última fracción, ¿cuántos trocitos utilicé? 1. Por tanto, esto corresponde a 3 enteros, 1/3. Bueno, espero le haya servido la clase. Cualquier duda, escriban en los comentarios, suscríbanse al canal y manden dudas o clases que necesiten. Hasta luego.